En otras circunstancias hemos visto a periodistas de otro canal, por ejemplo de TN, ser agredidos en otras movilizaciones protagonizadas por otra bandería política. Y esto solamente es la cúspide del iceberg. Por debajo se va cimentando toda una estratificación de la violencia a partir de mensajes que vamos recibiendo y que alimentan nuestros prejuicios. Y esos prejuicios, esos posicionamientos extremos ideológicos generan justamente estas discordancias, estas intolerancias, que llegan a límites que hablan de discriminación, racismo, xenofobia, y que también lamentablemente están dentro de esa estratificación de la que hablábamos, si es que hacemos un paralelismo, una metáfora con un iceberg. ¿Cómo influyen las redes sociales, las llamadas fake news, en esta virulencia que acelera permanentemente? Lo vamos a dialogar y a pensar con el doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Facultad de Humanidades e investigador de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, Jerónimo Pinedo. ¿Qué tal, Jerónimo? Buen día, ¿cómo estás? Gabriel Prosperi te saluda. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Por favor, gracias por participar y para pensar en conjunto de esto que estaba hablando o que me surge a mí como temática de charla, aunque sea para saber dónde estamos parados. ¿Observás una aceleración en la virulencia de los mensajes simbólicos, de las agresiones verbales y físicas últimamente? Bueno, mira, son muchas cosas, ¿no?, las que para pensar y para analizar, pero es cierto que en la conversación pública y en la disputa política se nota un poco más de agresividad en el lenguaje, en el trato hacia el otro, incluso algo de agresividad en el espacio público. Tiene que ver, me parece que en parte con la polarización política y también con ciertos discursos, vamos a decirlo así, o ciertas estrategias de generación de minorías intensas que ven en esa agresividad un capital simbólico, ¿no?, que se puede mover, que se puede movilizar. También hay actores políticos que movilizan esos discursos o esa agresividad, vamos a decirlo así, que a veces es violencia, a veces no necesariamente es violencia, como si fuera un capital que ponen en juego en la disputa política, ¿no?, un recurso que ponen en juego en la disputa política. Ese fuego que vos decís, que atisban ciertas personalidades, no prende solo. Creo que no hace fuego de la nada. Viene a alimentar, tal vez, esos sedimentos que está en una porción importante de la población que tienen como principal combustible la discriminación, la intolerancia, hasta el racismo, ¿no? Me parece que ahí hay un sector de la población que está hoy muy activo y se ve en los medios, está muy visible, que permanentemente fogonea esto y saca a la luz eso que está en ese sedimento, en ese iceberg, en el cuerpo del iceberg del que hablábamos, ¿no? Bueno, siempre hay formas de violencia que son más visibles y formas de violencia que son menos visibles, ¿no? Me parece que la visibilidad o la invisibilidad de las violencias es un elemento importante para tenerlo en cuenta. A veces hay muchas violencias dispersas, de corte más horizontal, que son menos visibles. Estas son muy visibles porque tienen una ¿cómo te puedo decir?, una dimensión expresiva, o sea, hay una intención explícita de mostrarla. No sé si me explico con lo que quiero decir. Son en parte que se ejerzan contra periodistas, por ejemplo, en frente de las cámaras, es porque son agresividades que quieren ser televisadas, digamos, ¿no? Hay otras que a veces incluso son mucho más extremas, sus consecuencias incluso para quienes las sufren son más duras y son menos visibles. Ahora,
Estas que son más visibles tienen que ver, me parece, en parte con la sociedad argentina. Es una sociedad muy politizada, eso está muy bien, pero también ha vivido en los últimos tiempos como un proceso de polarización. No toda la sociedad, pero sí minorías intensas, muy polarizadas. Porque si uno ve estas situaciones, digamos, las situaciones que se dan, en general no estamos hablando de grandes masas de personas, estamos hablando de grupos que no son tan grandes, que se manifiestan en el espacio público y que en ese proceso de acción colectiva, de movilización en el espacio público, cuando identifican a un adversario o identifican a un periodista que lo consideran vinculado con su adversario político, es decir, con el oficialismo en este caso, reaccionan de esta manera agresiva o actúan de esta manera agresiva para ser vistos. O sea, eso parece que es central. Y también creo que cuanto más se muestre, más se va a alimentar eso, porque eso tiene esa intención. Después, digamos, obviamente hay vínculos con otros tipos de violencias o de discriminaciones o de desigualdades, pero no creo que las conexiones sean tan directas. Por supuesto que sí, cuando polarizar en términos de peronismo, antiperonismo, resulta algún dividendo específico para un partido político o un espacio político, en la medida en que le permite conseguir adherentes, generar una identidad, movilizar una serie de ideas en contra de otra serie de ideas, etcétera, digamos, siempre dentro del antiperonismo hay una carga racista, porque el peronismo siempre es identificado con lo bajo, con lo popular, con los trabajadores, y bueno, y el antiperonismo por definición, en general, se ubica en una posición blanca, civilizada, ciudadana, y entonces tiende a, digamos, a desarrollar algunas formas de racismo contra el adversario político. Digo, también cuando cierto uso del lenguaje, los planeros, los vagos, se los asocia con los pobres, en general que son los votantes del peronismo, las bases del peronismo, en general viene asociado con discursos racistas y de discriminación. Esa es una cosa. Después hay otra, digamos, podríamos decir, otra línea que para que hay que pensar y analizar es las reacciones de cierta agresividad y violencia de sectores que, frente al avance de derechos, de conquistas, de grupos sociales, de sectores sociales, que han tenido una posición de subordinación básicamente de subordinación en la política, en la cultura, en la educación, etcétera, frente al avance de esos sectores que empiezan a tomar decisiones, a ser más visibles sus críticas, etcétera, hay una reacción de otros sectores que sienten que pierden sus privilegios. Y también responden con agresividad. Me refiero sobre todo a lo que tiene que ver con el avance de los derechos de género, también, digo, por ahí en la Argentina no es tan importante porque el Estado en este punto no hizo demasiado, pero si uno ve, por ejemplo, Brasil durante el gobierno de Lula y de Dilma Rousseff, las políticas proactivas de acceso de los indígenas y los afro-brasileños a las universidades, etcétera, luego fue contestada con un discurso racista, que por supuesto hereda tradiciones, matrices de discriminación, etcétera, pero hay que analizarlo en la coyuntura específica, es decir, es un discurso racista que se configura en la medida que esos grupos subordinados, desaventajados, en una posición de asimetría y desigualdad, ganaron terreno, apoyados por el Estado, pero ellos mismos se movilizaron, digamos, se organizaron y ganaron terreno. Frente a esos terrenos, esos espacios que se van ganando, hay reacciones.
por ejemplo, pensemos en el caso argentino, digamos, las reacciones y el contramovimiento de los que se movilizan por las dos vidas frente al movimiento de mujeres y el feminismo. Es decir, hay reacciones, hay contramovimientos cuando los grupos subordinados avanzan, ganan espacios, se hacen más visibles, son escuchados o se hacen oír. Y entonces tenemos este tipo de reacciones que son, yo diría, más, no sé si están directamente asociadas con la política partidaria, sino que tiene más que ver con las transformaciones sociopolíticas que se van dando en una sociedad, y puede ser que haya actores políticos partidarios que puedan encontrar en esos sectores movilizados, tanto los que quieren hacer avanzar la democracia como aquellos que quieren congelarla, posibles bases para interpelar, que me parece que es otro elemento. Es decir, también hay actores políticos que ven en esos estratos, grupos de la sociedad movilizados, la posibilidad de articularse para constituir su propia base de apoyo. Abrevan ahí, correcto. Y abrevan ahí, exactamente, lo dijiste mejor que yo. Lo mismo le pasa a las fuerzas progresistas de izquierda que buscan vincularse con esos movimientos, ¿no? O sea, es el mismo movimiento, digamos, como por ejemplo uno puede ver toda la incorporación del lenguaje de género y de los derechos de género en sectores del peronismo, sectores del progresismo. Tiene que ver con esa retroalimentación entre estos movimientos sociales y las fuerzas políticas. Lo mismo ocurre, podemos decir, del lado derecho del hemisferio. Es decir, son movimientos sociales o contramovimientos sociales que también alimentan el lenguaje político de los sectores de derecha o más conservadores. Con la característica, me parece muy particular de este momento histórico, que es que las derechas, lejos de ser, de tener una imagen conservadora de la política, incluso te diría una imagen del orden cristalizado, establecido, son derechas militantes, que apuestan mucho a la generación de minorías muy intensas, muy ideológicas y muy movilizadas en la calle. Me parece que eso es un dato que estamos viendo no solo en la Argentina, sino en diferentes países de América Latina, y no solo de América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Ya no ven pasar la historia desde el balcón. Digamos que son derechas, también en el mundo de las derechas o en el campo de las derechas están sucediendo transformaciones, ¿sí? Uno tiende a asociar tradicionalmente y automáticamente a las derechas con el silencio y las estructuras de poder, ¿no? Entonces se sorprende frente a la presencia de estas militancias de derecha, activas en la calle, o sea, y además visibles en el espacio público, en la esfera pública, con consignas. A veces son discursos de odio, a veces no, pero a veces sí, hay fuertes discursos de odio, y eso efectivamente es un fenómeno, no es nuevo, porque no es que no ha pasado nunca en la historia de Occidente, pero podemos decir que aparece con una nueva fuerza en los últimos años, ¿no? Y hay otra pregunta que surge ahí, ¿de quién es la calle, no? Claro, bueno, eso tiene que ver también, porque estas derechas, por lo menos en Argentina, en Brasil, se han constituido identitariamente en oposición a los gobiernos progresistas populistas. Básicamente, si uno mira cómo está constituida hoy actualmente la derecha argentina, básicamente lo que la articula, lo que la identifica es su antikirchnerismo, que durante el gobierno de Macri sufrió un desplazamiento. Del antikirchnerismo pasó al antiperonismo. Digamos, eso es lo que la articula. Después uno ahí adentro puede encontrar las expresiones más diversas, más conservadoras, más liberales, más neoliberales, incluso algunas que son más hiperindividualistas, otras más organicistas. Es decir, ahí hay diferentes variantes, pero lo que los reúne es su antiperonismo en este momento, ¿no?
Porque enfrente, ¿qué tienen? Enfrente tienen un gobierno configurado por una coalición peronista unida, ¿no? Ahí hay que pensar esto siempre de manera relacional, ¿no? La política es relacional, ¿no? Una cosa va definiendo la otra. Y creo, ahí van sí, apareciendo diferentes actores. Se nos está yendo el programa, Jerónimo. Prometo volverte a llamar en estos días porque quedan muchos temas que se entrelazan con lo que vos también estás describiendo. Fake news y libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega y si tiene límites la libertad de expresión en democracia? Serán temáticas a tratar en próximos encuentros. Te lo prometo y se lo prometo a nuestra audiencia. Quedamos acotados nosotros por los límites temporarios que nos impone, por supuesto, nuestra programación. Desde ya, Jerónimo Pinedo, me quedo con eso, de que hoy los conflictos y aquellos que quieren llevar los conflictos los hacen visibles. Y esa es la intencionalidad y por eso los vemos también más asiduamente. Si te parece, Jerónimo, quedamos pendientes para otro encuentro. Bueno, Gabriel, sí, por supuesto, cuando quieras. Gracias por la invitación. Un gusto haberte escuchado. Un abrazo grande. Hasta luego.